Muchas gracias al doctor Jorge Chabata. Ahora es el turno del diputado Gustavo González, está a mi derecha. Él es licenciado en Derecho, egresado de la Universidad de ITESU, donde también cursó la maestría en Política y Gestión Pública y está en proceso de titulación con el tema de la tesis Evaluación del Control Legislativo de la Seguridad Nacional en México. Fue profesor de asignatura en la Universidad de Guadalajara durante 9 años, donde impartió las clases de Gobierno en Grandes Ciudades, Reglamentación Municipal y Políticas Públicas 2. Ha participado activamente en los temas de seguridad nacional que se debaten en todo el país, resaltando su participación como ponente en los siguientes eventos: en el 7º Foro Nacional de Seguridad y Justicia por la Paz, organizada por varias asociaciones de la sociedad civil en el Centro Libanés; en el Foro Fuerzas Armadas y Seguridad Ciudadana, organizado por el Colectivo de Análisis de Seguridad con Democracia, CACEDE, y la Fundación Friedrich Ebert; en el Seminario Internacional México y Seguridad Nacional, Relaciones Cívico-Militares, Democracia y Combate a la Delincuencia Organizada, organizado por el Congreso de la Unión y varios organismos de la sociedad civil; en el primer Seminario Internacional de Derecho de la Seguridad Nacional, organizado por la Secretaría de Gobernación y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, el CISEN. En el Centro de Estudios Superiores Navales, el CESNAV, impartió la conferencia El Congreso de la Unión y la Seguridad Nacional en México; y en el Seminario Trilateral México, Estados Unidos y Canadá, organizado también por la Secretaría de Marina Armada de México. En diciembre del 2010 cursó el Seminario Internacional en Seguridad Nacional en el International Center for National Security Studies de Israel, habiendo obtenido diploma por su trabajo final titulado Aplicación del Análisis Sistémico al Problema de Narcotráfico en México. Por último, el pasado 13 de julio del 2011 fue presentado su libro Seguridad Nacional en México, una aproximación a los retos del futuro, donde participa como coautor con el ensayo Los retos del Poder Legislativo en Seguridad Nacional, y va a desarrollar el tema La relación histórica del Poder Legislativo con el Ejecutivo en torno a la seguridad nacional. Diputado, adelante. Esta presentación tiene una parte histórica, pero lo que me interesa es no solo el pasado, sino el debate presente y cómo debatir o generar instituciones para el futuro de México, ¿no? Pasamos a la siguiente. Rápidamente, pasado, presente y los problemas que hay que resolver, que tenemos enfrente. Gracias. En la primera es un análisis muy rápido de cómo ha evolucionado esta relación, si es que hay, entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo en materia de seguridad nacional. Yo las clasifico en 3 etapas: de política criminal, de régimen, de política de un régimen y de política de Estado. El presente, cómo se dio la reforma constitucional y legal, y por último, cuáles son los problemas clave que tenemos que resolver los mexicanos en este debate. Pasamos a la siguiente. Es parte de los estudios del concepto de seguridad nacional y su definición en derecho positivo, que en los siglos XIX y XX se le daba un tratamiento de tipo penal. No es, México no es la excepción. México le daba también ese tratamiento penal, le podemos dar a la siguiente. Es muy conocido, no sé si se pasó doble. Bueno, se brincó una. Bueno, es muy conocido el juicio que le hicieron a Maximiliano de Habsburgo. Es un juicio que le hicieron por delitos contra la seguridad de la nación, y esos delitos contra la independencia y seguridad de la nación fueron realizados por el Ejército de Operaciones. Hay un documento muy interesante que relaciona y explica ese procedimiento penal, y se le sancionó por una ley que dictó Benito Juárez, que promulgó Benito Juárez en 1862, y ya tenemos ahí el término seguridad de la nación. Creo que estamos adelantados, vamos hacia atrás, por favor. Esa es la primera etapa de carácter penal, pero entramos a la etapa administrativa. En 1917, cuando llega la revolución, se crea la sección primera, que es concebida para identificar a los oponentes de la revolución armada, a su régimen, que se oponían al establecimiento de las instituciones. Si le pican el botón rojo ahí con el clip Por ejemplo, en el Archivo General de la Nación existe una serie de documentos que ya están abiertos al público, ya no son reservados. Yo traje una muestra de 2 documentos, de 1920, donde no existía formalmente en el derecho positivo mexicano la existencia de dicha estructura, pero estaba operando. Si se fijan, el sello dice claramente servicio confidencial, y en la parte de abajo el jefe del servicio secreto.
había una estructura secreta para la seguridad del régimen, es la etapa que yo denomino, ¿no? Le dan flechita. Este es otro documento del 26, seguía operando. Aquí vemos un reporte de la Agente 47 donde dice que hubo una reunión en Monterrey de los Caballeros de Colón y de otras personas de filiación católica, hostiles al régimen, que cooperaron, generaron dinero para hacer propaganda sediciosa, según el término que utiliza este documento. La flecha amarilla, por favor. Sin embargo, el primer momento donde aparece en un reglamento interior de la Secretaría de Gobernación este tipo de estructura se da hasta 1929, con la aparición del Departamento Confidencial, que se publica en el Diario Oficial de la Federación. Las otras estructuras eran totalmente secretas. Y en este podemos, al botón, para darnos una idea de qué decía de este Departamento Confidencial el capítulo 5 del reglamento interior. Decía: el Departamento Confidencial, en cuanto a los asuntos relacionados con la política en general, dependerá directamente y exclusivamente del secretario encargado del despacho, quien le encomendará las labores o comisiones que deba desempeñar y le comunicará las instrucciones que estime pertinentes para su mejor desempeño. El artículo 43 dice: este departamento, este artículo es clave, será además auxiliar de los otros departamentos de la Secretaría cuando demanden sus servicios para obtener informes, practicar investigaciones o ejecutar las órdenes que hayan dictado el secretario y otros funcionarios. Al final, el artículo 45 dice: para el desempeño de sus labores, el departamento contará con agentes de información política y con agentes de policía administrativa. Los primeros se encargarán de los asuntos a que se refieren el artículo 36 de ese reglamento, etcétera. Flecha amarilla, por favor. Sin embargo, es importante señalar 1929 porque por primera vez aparece en el Reglamento Interior de Gobernación dicha estructura. Adelante. Me voy rápidamente, nada más señalo: 1942 se crea el Departamento de Investigación y Política Social, DIPS, en un ambiente de guerra. Estamos en la Segunda Guerra Mundial, donde su labor es estar vigilando a los extranjeros. En los expedientes que están en el Archivo General de la Nación encontramos reportes sobre alemanes, japoneses. Evidentemente nosotros estábamos del lado de los aliados. En el 47 es una fecha desde mi punto de vista clave porque coincide con la aparición por primera vez en un estatuto legal, en una ley, el término seguridad nacional, National Security Act de los norteamericanos, donde organiza todo el esquema de guerra y de seguridad nacional para ellos, pero parte de esa ley está dedicada a la producción de inteligencia, a la centralización de la inteligencia, porque para ellos fue un problema el no haber previsto el ataque de los japoneses en Hawái, y luego entonces crean la central, de la Agencia Central de Inteligencia para resolver la centralidad de la toma de decisiones en inteligencia. Adelante. En el 67, la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales asume el rol del anterior departamento, se crea ya como Dirección General, y en el 85 se crea el DICEN, Dirección de Investigación y Seguridad Nacional, desapareciendo las dos estructuras anteriores, la del Departamento o Dirección Federal de Seguridad y la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales. Y a decir de muchas entrevistas de los titulares, de quien fue primer titular del DICEN, por cuestiones donde ya había excesos, había una excesiva corrupción, donde cada una de las regiones, porque está dividido en regiones esa Dirección Federal de Seguridad, y creo que es una parte que tiene que ponerse en la mesa del conocimiento histórico de nuestro país. Adelante. En el 89 por primera vez se crea el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, el CISEN, se crea de manera desconcentrada y también en el Diario Oficial aparece el artículo 28, donde habla pues de que ya es una dirección general y más adelante habla de la desconcentración de carácter técnico. Adelante, por favor. Aquí ya pasamos a la tercera etapa, la que yo le digo de política pública, porque a final de cuentas todas las decisiones de la estructura estaban dentro del ámbito del Ejecutivo. No había realmente ni que pedirle o no podía debatirse con el Legislativo los temas de seguridad nacional
toda vez que estaban reservados al ámbito del derecho administrativo del Ejecutivo. Pero en el 2001 empezamos con la iniciativa, que yo le digo iniciativa Fayad, un compañero nuestro que es diputado actualmente, donde él pretende hacer una reforma a la Constitución para incorporar, primero, la potestad del Congreso de la Unión para legislar al respecto, y segundo, ampliar el artículo que habla de la potestad que tenía o que tiene el Ejecutivo de hacer uso de la Fuerza Armada de Mar y Tierra para cuestiones de defensa y seguridad interior, que viene desde 1824. Seguridad interior es un término repetitivo desde 1824, pero aquí se